esta computadora. Ok. Marco, ¿usted me está oyendo bien? Sí, señor. Ok. Bien. Entonces, veamos entre hoy y mañana lo que alcancemos sobre la función notarial. Bueno. Entonces así quedamos que ya el viernes se termina y ojalá a los que les falta el 40 me lo hagan llegar hoy, para entonces yo pasarles las notas entre jueves y viernes. Bueno, naturaleza de la función notarial. Es importante saber un poquito. Profesor, disculpe, buenos días. Buenos días, sí. Gracias, profesor. Su merced acaba de decir que le hagamos llegar el trabajo del 40% a los que faltamos. ¿A dónde podemos llevárselo? Su merced tan amable, ¿me puede indicar? Es una buena pregunta. Podría ser al mediodía que nos veamos en la universidad, ¿les parece? Ah, bueno, profesor, sí, señor. Entonces, ¿hacia el mediodía? Sí, yo estaría ya al mediodía y entonces nos hablamos para ver si me entregan a mí personalmente. No sé Bueno, cómo, si les queda bien a ustedes. de mi parte, sí, señor. Muchas gracias. Entonces, nos vemos si Dios quiere al mediodía. Muy amable. Al mediodía nos volvemos a hablar por el celular, por teléfono Bueno, hablamos, para bueno, sí, entonces señor. confirmar la cita, ¿no? Y yo les recibo. Bueno, bien. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la función notarial? Hay una ley, la ley 29 de 1973. El artículo primero de esa ley 29 del año 73 define el notariado como un servicio público que prestan los notarios. Los notarios prestan un servicio público. Implica el ejercicio de la llamada fe notarial. Entonces, la llamada fe notarial, la fe pública, la fe notarial, otorga plena autenticidad a todas las declaraciones que se hagan ante el notario y a todo lo que exprese el notario respecto de los hechos percibidos por él en el ejercicio de sus funciones. La Corte Constitucional, al examinar la constitucionalidad del numeral segundo del artículo 133 del decreto 960 del 70. Ese decreto 960 del 70 es el decreto del notariado. Entonces, todos los países están de acuerdo en que el profesional del derecho encargado de la función pública consistente en recibir, interpretar, dar forma legal a la voluntad de las partes, redactándole los instrumentos adecuados. Todo eso le confiere autenticidad a esos documentos. Entonces, no hay nada que hacer. La actividad notarial es un servicio público. El notario, entonces, el notariado
es un servicio público confiado de manera permanente a particulares, enmarcado dentro de lo que se llama en la Constitución Nacional descentralización por colaboración. Entonces, esa función pública persigue una finalidad de alta relevancia constitucional. Entonces, es una actividad pues algunos dicen que es una administración de justicia preventiva porque la autenticidad de los documentos y la presunción de veracidad de hechos evitan numerosos litigios. Entonces, si el notario no ejerciera una actividad complementaria a la del juez, pues no estaría en su función, cual sería la de prevenir posibles litigios. El notario ejerce sin duda alguna una actividad complementaria a la del juez. La actividad del notario es evitar juicios, procesos. Cuanto más notario, menos juez. Cuanto más consejos del notario, cuanta más cultura tenga el notario, cuanta más conciencia haya del notariado, menos probabilidades tendremos de procesos. Entonces, no solamente es un servicio público, sino que también es una función pública. Entonces, la Corte Suprema, para aclarar un poco más la actividad o la función del notario, los notarios pues son funcionarios públicos. Hay una sentencia que declaró la constitucionalidad del decreto 2163 del año 70, que enfatizó el servicio natural durante el gobierno del presidente Pastrana. Quedó pues claro, pero muy claro, que es un funcionario público porque ejerce una función delegada del Estado. Esa función delegada del Estado es la de dar fe pública de los hechos y actos de que conoce en razón de sus atribuciones legales. Hay 3 sentencias de la Corte Constitucional: la C-212 del año 2001, la C-1502 del año 2000 y la C-574 del año 2003. C-212 del año 2001, C-508 del año 2000 y C-574 del año 2003. Entonces, en esas sentencias, la Corte Constitucional hace una caracterización de la actividad notarial. Y en esas 3 sentencias se dice que la actividad notarial es un servicio público de carácter testimonial que apareja el ejercicio de una función pública en desarrollo del principio de descentralización por colaboración que tiene nuestra Constitución, y los notarios son autoridades. Entonces, es la descentralización
por colaboración. Bueno. La función notarial no tiene el carácter de función jurisdiccional. Ha quedado muy claro, lo ha dicho la Corte, que el notariado no ejerce funciones jurisdiccionales. Por ello, cuando la ley le ha atribuido algunas competencias concurrentes con las que ejercen los jueces de la República, lo ha hecho en aquellos eventos en los que existe pleno acuerdo entre las partes. Por ejemplo, como ocurre con la liquidación notarial de sucesiones, con la liquidación de la sociedad conyugal, con el divorcio, con la separación de bienes, cuando se trata de la mera declaración de voluntad de los comparecientes. En fin, cuando en el divorcio de común acuerdo los padres señalan las cuotas recíprocas que entre ellos acuerden, así como establecer el régimen de custodia y visita de los hijos, también las cuotas alimentarias. Esto obedece porque han llegado los cónyuges a este acuerdo. Y este acuerdo es vertido en la corriente escritura pública, en la escritura pública de divorcio, por ejemplo. Pero cuando surgen conflictos o contiendas jurídicas de intereses entre las personas que requieren de tal declaración, constitución, modificación o extinción de derechos, requieren indudablemente la intervención del órgano jurisdiccional del Estado, es decir, requieren de la presencia del juez. Entonces, la función notarial no tiene el carácter de función jurisdiccional. El notario no es juez, no ejerce funciones jurisdiccionales. Lo que pasa es que lo han venido habilitando cada vez más y cada vez más tiene funciones de juez. Al estudiar la Corte, al estudiar la exequibilidad del artículo 113 de la ley 1395 del año 2010, que autorizó a los notarios para practicar pruebas extraprocesales destinadas a procesos de cualquier jurisdicción, salvo la penal. La Corte concluyó en sentencia C 863 del año 2012 que los notarios no son autoridad administrativa en sentido orgánico. No pueden ser ubicados en ninguna de las categorías de particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia. No son jurados en causas criminales ni conciliadores, ni árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. Y en consecuencias, los notarios no tienen competencias para practicar pruebas con destino al proceso. Sin embargo, el hecho de que el notario no tenga funciones jurisdiccionales y por tanto carezca de competencia para practicar pruebas con destino a los procesos judiciales, esto no le impide valorar las pruebas que el interesado le presente cuando hace uso del derecho de adelantar trámites notariales. Y muy especialmente cuando se trata de aquellos que le ha asignado el legislador y que corresponderían a los procesos llamados de jurisdicción voluntaria.
Entonces, repitiendo, el trámite notarial no es de naturaleza procesal. El artículo 6º del decreto 960 del 70 ordena al notario velar por la legalidad de las declaraciones emitidas por los interesados en las escrituras públicas. Entonces, ese decreto 960 del 70 ordena al notario velar por la legalidad de las declaraciones emitidas en las escrituras públicas y puede poner de presente las irregularidades que advierta sin negar la autorización del instrumento en caso de insistencia de los interesados. Entonces, el notario no autoriza el instrumento si llega a la conclusión de que el acto que lo contiene podría ser nulo o sería nulo por incapacidad absoluta de alguno de los otorgantes o por estar clara y expresamente prohibido en la ley. En los demás vicios que afecten el acto objeto del contrato, el notario advierte a los comparecientes de los vicios que hay. Y si estos insisten, pues él autoriza la escritura, pero deja constancia de eso en la escritura. Entonces, de todo esto se desprende que el notario tiene la función de ejercer control de legalidad. El notario tiene la función de ejercer control de legalidad sobre las declaraciones que emiten los particulares en los instrumentos públicos que otorguen ante él, en las escrituras que otorguen ante el notario. Eso es muy distinto de ejercer una función procesal. Es una competencia netamente documental. ¿Qué diferencias habría entre el juez y el notario? Eso vale la pena dejarlo muy clarito. ¿Qué diferencias encontramos entre el juez y el notario? Son diversas las actividades que cumplen los jueces y los notarios, y entre ellas vamos a mencionar, encontramos las siguientes. Los jueces son funcionarios públicos. Los notarios son particulares que prestan un servicio público. Miren, primera diferencia importante. Los jueces son indudablemente funcionarios públicos. Los notarios son particulares, no son funcionarios públicos, pero los notarios prestan un servicio público. Entonces, primera diferencia. Los jueces son funcionarios públicos. Los notarios son particulares que prestan un servicio público por colaboración. Los jueces tienen una potestad decisoria y de adjudicación de derechos. Los jueces tienen una potestad decisoria y de adjudicación de derechos, la que no tienen los notarios. Los notarios no tienen una potestad decisoria ni adjudican derechos. Las competencias notariales en algunos asuntos que otrora fueron de competencia exclusiva de los jueces encuentran su origen en procesos de jurisdicción voluntaria y no son asuntos contenciosos, como ocurre en la actividad jurisdiccional de los jueces. Los notarios están supeditados a la autonomía de la voluntad de los ciudadanos que requieren sus servicios y que desean protocolizar en su notaría alguna realidad social. La actividad jurisdiccional en materia civil, comercial y de familia se inicia mediante la presentación de una demanda. Entonces, la actividad jurisdiccional en materia civil,
comercial, derecho de familia, se inicia con la presentación de una demanda. En cambio, la actividad notarial a través de una solicitud, no es demanda, una solicitud. La actividad judicial responde al ejercicio del derecho de acción, en la que el juez toma decisiones oficiosas, mientras que la del notario es rogada. Con la acción, ¿qué hacemos? Con la acción ponemos a funcionar todo el aparato jurisdiccional del Estado, porque usted demanda y su demanda la recibe un juez que es de reparto y el juez le reparte, ese que está de reparto le reparte a un juez la demanda. Ese juez recibe la demanda, la estudia, la admite, la notifica y una vez que el auto admisorio de la demanda ha sido notificado, dicen los procesalistas, se traba la relación jurídico-procesal. En cambio, con los notarios no pasa eso. En ningún caso la actividad del notario tiene naturaleza procesal. En cambio, los jueces sí tienen una naturaleza procesal. Se inicia con una demanda. La prestación del servicio notarial es rogada, onerosa y permanente. La prestación del servicio notarial es rogada, onerosa y permanente. El notario solo está autorizado para actuar a solicitud de parte interesada. Repito, el notario solo está autorizado para actuar a solicitud de parte interesada, lo que excluye la intervención oficiosa en la prestación de su ministerio. El artículo 4 del Estatuto del Notariado dispone que los notarios solo procederán a ejercer sus funciones a solicitud de los interesados. Los interesados tienen derecho a elegir libremente el notario ante quien deseen acudir. Entonces el notario ejerce sus funciones a solicitud de los interesados. Los interesados tienen derecho a elegir libremente el notario que quieran. Bien. Muchas veces se pregunta uno, ¿y la notaría es una persona jurídica? ¿La notaría es una persona jurídica? La respuesta es negativa. No, la notaría no es una persona jurídica. La notaría es una entidad de creación legal a cargo del gobierno nacional a través del presidente de la República y el ministro del Interior y de Justicia. Carece de personería la notaría y su representación se ejerce a través del notario como persona natural, quien es un particular, como ya lo hemos dicho, que por delegación del Estado presta un servicio público reglamentado por la ley. El personal de colaboradores del notario para el adecuado funcionamiento de la notaría es nombrado y pagado por el notario. Todos los que trabajan en las notarías son nombrados y pagados por el notario. Y el régimen legal a ellos aplicable es el previsto en el Código Laboral para las relaciones entre particulares. El número de funcionarios que funcionan en una notaría lo determina el notario. Es quien fija el trabajo en la notaría y además es quien le asigna los salarios a los empleados de la notaría.
La notaría se sostiene con los ingresos que percibe por concepto de la prestación de sus servicios de acuerdo con las tarifas legales señaladas por el gobierno. Hay algunas notarías que reciben un subsidio para garantizar una adecuada prestación del servicio, lo que es pagado con los aportes que hacen los notarios no subsidiados. Otra diferencia, el notario no tiene superior jerárquico, es autónoma en el ejercicio de la interpretación de la ley. En cambio, los jueces sí. El juez municipal tiene por encima el del circuito y el del circuito tiene el del tribunal y así hasta llegar a la corte. Entonces, el notario no tiene superior jerárquico. Es autónomo en el ejercicio de sus funciones autónomas. La inspección y vigilancia del ejercicio notarial es autónomo. Es decir, el notario es autónomo en el ejercicio de funciones. Y de acuerdo con esto, interpreta la ley de acuerdo con las normas de interpretación establecidas en el Código Civil. No depende de un superior jerárquico que le revise sus actuaciones para reformarlas, para confirmarlas o revocarlas, sino que actúa bajo su absoluta responsabilidad. La vigilancia notarial la ejerce el Ministerio de Justicia por medio de la Superintendencia de Notariado y Registro, por mandato del artículo 209 del Estatuto de Notario, teniendo por objeto velar porque el servicio notarial se preste oportuna y eficazmente y conlleva el examen de la conducta de los notarios y el cuidado cumplido en el desempeño de sus labores con honestidad, con rectitud, con imparcialidad. Esa vigilancia que le hacen a los notarios se ejerce por medio de visitas generales y especiales en las que se levantará un acto en el respectivo libro con las conclusiones del caso, dejando constancia tanto de las irregularidades y deficiencias que resulten, así como los aspectos positivos que merezcan ser destacados, según el caso por quien practicó la visita y firma también el notario visitado. ¿Qué ha hecho el notariado con las competencias que se le han asignado? Pues yo tengo aquí unos datos que podrían como actualizarse, pero son datos del año 2017. Entonces, ¿qué ha hecho el notariado con las competencias que se le han asignado? Entonces, hasta finales del mes de mayo del año 2017, respecto de disoluciones y liquidaciones de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo, entre el año 2012 y el año 2017 se han tramitado más o menos unas 35,000 disoluciones y liquidaciones hasta el año 2017, porque ese censo de allá para acá no se ha vuelto a hacer. Sucesiones y liquidación de herencia por mutuo acuerdo de los herederos. Este fue una facultad que se le dio a los notarios luego de la tragedia de Armero y con la finalidad de resolver un problema social y de orden público, se facultó a los notarios
para efectos de manera transitoria y que se volvió legislación permanente para llevar sucesiones, liquidación de sucesiones por mutuo acuerdo. Digamos que hasta el año 2017 se tramitaron por mutuo acuerdo 1.482.547 sucesiones. Matrimonio civil. Se han celebrado más de 500.000 matrimonios civiles en Colombia, durante los cuales, es decir, dentro de los años 2015 a mayo del 2017, más o menos unos 1.000 matrimonios involucran a menores de edad. Capitulaciones matrimoniales, se han celebrado cerca de 200.000 capitulaciones matrimoniales. Legitimaciones. Entre los años 2015 y el mes de mayo de 2017 se han realizado unas 1.000 legitimaciones. El divorcio para los matrimonios civiles y cesación de efectos civiles del matrimonio religioso. ¿Por qué hablo yo de cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso? Porque ningún juez puede divorciar un matrimonio religioso. Entonces, lo que se puede hacer ante un juez, si el matrimonio civil, pues tramitan un divorcio. Pero si el matrimonio es religioso, entonces el juez no tiene facultades para divorciar. ¿Qué se pronuncia? Se pronuncia sobre la cesación de los efectos civiles del matrimonio. Entonces, respecto de divorcios o de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, se han tramitado notarialmente unos 300.000 divorcios y cesación de efectos civiles de matrimonio religiosos. Sociedades patrimoniales de hecho. Sociedades patrimoniales de hecho y sociedades maritales de hecho. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una sociedad patrimonial de hecho y una sociedad marital de hecho? Si alguno sabe, me gustaría oírlos. Y si no, lo explicamos. Cuando una pareja, un hombre y una mujer, si son solteros y deciden convivir, forman una sociedad marital de hecho. Es decir, que no tienen problema para contraer matrimonio. No obstante, se deciden convivir. Entonces hay una sociedad marital de hecho. Pero si alguno de los dos o ambos tienen problemas para casarse y se van a vivir juntos, entonces forman una sociedad patrimonial de hecho. ¿Lo repito o se les quedó? Oigo. Perfecto. Está bien claro, pues. ¿Está bien claro? Sí, doctor. Bueno. Entonces, sociedades patrimoniales, de hecho, pues, se han constituido más de 100.000. Más de 100.000 declaraciones de uniones maritales de hecho. De uniones patrimoniales de hecho, perdón. Y disolución de uniones maritales de hechos entre el año 2015 y mayo de 2017 se han tramitado unas 3.000 disoluciones de uniones maritales de hecho. Uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo. Entre el año 2011 hasta el mes de mayo del 2017 se han tramitado unas 2.000 uniones maritales de hecho entre personas del mismo sexo.
uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo. Entonces, entre el año 2011 hasta mayo del 2017, se tramitaron más o menos unas 2,000 uniones maritales de hecho entre personas del mismo sexo. Conciliaciones. Pues conciliaciones, no hay un dato así último, pero yo diría que se han tramitado más de 500,000 conciliaciones con resolución del conflicto y en forma positiva. Remates por comisión de los jueces civiles. Los jueces civiles, los jueces en términos generales, pueden comisionar. Un juez civil municipal comisiona, un juez civil de circuito comisiona, un magistrado del tribunal puede comisionar y no se digan los magistrados de la corte. Pueden comisionar a quien quiera. Registros civiles. Se han realizado más de 16 millones de inscripciones en el registro civil de nacimiento. Registros civiles de matrimonios. Entre el año 2011 y mayo del 2017 se han inscrito más o menos 1 millón de matrimonios. Expedición de copias de registros civiles. Entre el año 2016 y mayo del 2017 se expidieron unos 11 millones de copias de registros civiles. Correcciones de registros civiles. Se han efectuado más de 500,000 correcciones de registros civiles y cambio de nombre de los inscritos. Entre los años 2015 y mayo de 2017 se han tramitado unos 28,000 cambios de nombre. Correcciones del componente sexo de masculino a femenino. Correcciones del componente sexo de masculino a femenino. Entre enero de 2015 y mayo de 2017 se han efectuado unas 600 correcciones del componente sexo de masculino a femenino. Correcciones del componente sexo de femenino a masculino. El primero fue de masculino a femenino. Ahora es correcciones del componente sexo de femenino a masculino. Entre enero del 2015 y mayo de 2017 se han efectuado unas 300 correcciones del componente sexo femenino a masculino. Este dato marca una tendencia conforme la cual más hombres se transforman en mujeres que mujeres en hombres. Esto nos está dando una realidad. Más hombres se transforman en mujeres que mujeres en hombres. Declaraciones extraprocesales. Se han recepcionado más de 14 millones de declaraciones extraprocesos por actas notariales. Expedición de primera copia sustitutiva y con mérito ejecutivo. Se han realizado unos 200,000 trámites notariales autorizando la expedición de la primera copia de las escrituras que fueron extraviadas, que fueron hurtadas o destruidas y que prestan mérito ejecutivo, todo por solicitud del interesado. Testimonios especiales, más de 200,000 testimonios especiales para trámites judiciales. Y declaraciones de supervivencia durante el año 2015 y el mes de mayo de 2017 se han recepcionado unas 1,000 declaraciones de supervivencias, a pesar de que el decreto 019 del año 2012 suprimió este tipo de declaraciones.
PUE. Hay algo que se llama identificación biométrica. Entonces ya estamos más actualizados. El notariado colombiano se esfuerza por ejercer un mayor control en materia de identificación de las personas que acuden al servicio notarial con el fin de evitar suplantaciones, falsificaciones en el otorgamiento de los instrumentos públicos y de otros actos notariales. Por ello, y para ello, con esfuerzo propio, todas las notarías de Colombia deben contar, yo no digo cuentan porque no todas, pero digamos que la inmensa mayoría de las notarías cuentan con los equipos y programas necesarios para identificar biométricamente a los usuarios mediante el cruce de la huella dactilar con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con el uso de esta herramienta tecnológica se ha eliminado la suplantación de personas, la utilización de documentos de identificación falsos, lo que brinda seguridad jurídica al usuario del servicio notarial. Además, en el día de hoy, todos los notarios del país cuentan con firma digital, lo que permite prestar el servicio de transmisión de datos en convenio con Certicámaras. El decreto 019 del año 2012, que tuvo por objeto suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública, suprimió en su artículo 17 la imposición de la huella dactilar. Yo no sabía que habían suprimido la imposición de la huella dactilar. En todo documento, trámite o procedimiento o actuación que se deba surtir ante las entidades públicas y los particulares que cumplan funciones administrativas. Se suprimió la huella dactilar. Sin embargo, parece que hay unas 14 excepciones que todavía utilizan la huella dactilar. Hay unas 14. ¿Cuáles son esas excepciones? Los servicios financieros de entidades públicas, trámites propios del Sistema General de Seguridad Social en pensiones, trámites ante registros públicos, trámites relacionados con el pasaporte y la cédula de extranjería, visas y prórrogas de permanencia, escrituras públicas, visitas a internos e internas en establecimientos de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad, autorización para la salida de menores del país, cesión de derechos, comercio de armas, municiones y explosivos, otorgamiento de poderes, registros delictivos y trámites para el registro de víctimas y ayuda humanitaria, debiéndose reemplazar la toma de la huella por la captura electrónica. Eso fue el artículo 17. El artículo 18 de ese decreto 019 del año 2012 dispone que cuando por razones físicas la persona que pretenda identificarse no pueda imponer la huella dactilar,
cuando por razones físicas la persona que pretenda identificarse no pueda imponer la huella dactilar porque no tiene dedos, porque carece de la calidad suficiente para identificarla. La verificación de la identidad se hará mediante la comparación de su información biográfica con la que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De igual forma, de la misma manera, se procede para identificar a personas menores de 7 años, caso en el cual deberá acompañarse copia del registro civil de nacimiento. Esta actividad fue regulada por la Superintendencia de Notariado y Registro mediante resolución 14.681 de diciembre 31 del año 2015. Vamos a desmitificar el servicio notarial. Existe la idea de que el pago de servicios notariales es excesivo. Vamos a tratar de hacer claridad al punto al respecto. En el pago que hace el usuario están involucrados los impuestos que recauda el notario. Y es así como el 1% del valor pagado por una escritura de compraventa corresponde al impuesto de retención en la fuente, de la cual los notarios son recaudadores. El 3 por mil son los derechos notariales, menos de lo que se paga por recaudo del impuesto del 4 por mil al utilizar los servicios bancarios. Además, se recauda IVA sobre el valor del servicio notarial. De los ingresos brutos, el notario aporta el 12.5% con destino a la rama judicial y se hacen aportes a la Superintendencia de Notariado y a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se le aporta el 10% del recaudo por expedición de copias de registros civiles. Conclusión: el notariado colombiano hace ingentes esfuerzos para estar a tono con los tiempos que corren mediante las más modernas aplicaciones tecnológicas a fin de brindar al usuario un servicio pronto y adecuado y con la mayor seguridad jurídica, y muestra su disposición a brindar apoyo al Estado en el trámite de los asuntos que el legislador y el ejecutivo le asignen. Bueno, eso es una breve idea de la actividad notarial. Como la materia tiene que ver con pruebas judiciales, hay un aforismo que dice: tanto da no probar como no tener el derecho. Idem est non esse ut non provari. Tanto da no probar como no tener el derecho. Porque es que las pruebas judiciales, ustedes tienen que ver pruebas judiciales. ¿Qué es probar? Vamos a hacernos una serie de preguntas que nos ayudan. ¿Qué es probar? Pues probar, ¿qué es? Averiguar la verdad de una cosa, justificarla, hacerla presente. ¿Qué es término probatorio? Término probatorio es el tiempo que el juez concede al interesado para que averigüe
y muestre la verdad de algo que es conducente al reconocimiento de un derecho. Ese es el término probatorio. ¿Qué es la prueba? La prueba no es una demostración cualquiera, sino a través de ciertos medios y procedimientos que la ley del proceso prescribe, permite o prohíbe con mayor o menor severidad. Socialmente usted puede probar un matrimonio, pero socialmente usted llama a sus amigos, qué sé yo, llama al vecino, llama incluso al cura que lo casó, pues socialmente usted puede probar un matrimonio. Pero legalmente, ¿cómo prueba un matrimonio? Hay una sola prueba única, el registro civil de matrimonio. En una época se podía probar con las partidas eclesiásticas. Ya las partidas eclesiásticas no son pruebas de matrimonio. Son pruebas que permiten llegar a una certeza, pero la prueba es el registro civil de matrimonio. ¿Y qué es la prueba? Aquella cosa con que se demuestra y hace patente la verdad o falsedad de alguna cosa. Busca la certeza, la prueba busca la certeza. ¿Y qué es certeza? Es la persuasión de la verdad, y la verdad es, a su vez, la conformidad de la idea con la cosa o con el hecho. Y entonces, ¿qué son las pruebas judiciales? Pues vienen a ser el medio por el cual llegamos a conocer con mayor o menor certeza la verdad de los hechos. ¿Y en qué pueden consistir las pruebas? Pueden consistir en instrumentos o documentos públicos, documentos privados, testimonios, presunciones, declaración de parte, juramento, inspección judicial, indicios. ¿En qué pueden consistir las pruebas? Eso. Instrumentos, documentos públicos, privados, testimonios, presunciones, declaración de parte, juramento, inspección judicial, indicios. En el derecho romano encontramos una máxima que dice dami i facti ego tibi jus. El juez, ¿qué le dice a las partes? Dami i facti, dame a mí, juez, las pruebas, ego tibi jus, que yo te daré el derecho. Dame los hechos, dame las pruebas, que yo te daré el derecho. ¿Qué se debe probar? Pues lo que es objeto de prueba. ¿Y qué son los objetos de prueba? Entonces, los objetos de la prueba son los hechos. Los hechos de las cosas que suceden. Objeto de la prueba son los hechos de las cosas que suceden. Es el asunto, materia que se trata. El caso sobre que se litiga o que da motivo al proceso y litigio. Y si se dice que el hecho está probado, por eso la sentencia debe fundarse en hechos probados o demostrados. Entonces, ¿qué hace el demandado cuando contesta una demanda? Señor juez, para una mejor comprensión de mi contestación de la demanda, a continuación me referiré a los hechos. Al hecho primero es cierto, al hecho segundo no es cierto, al hecho tercero me atengo a lo que se pruebe. Entonces, ¿qué se debe probar? Lo que es objeto de prueba. ¿Y qué es el objeto de la prueba? Los hechos de las cosas que suceden. Es el asunto o materia que se trata. El caso sobre que se litiga o que da motivo al proceso o litigio, y se dice entonces que el hecho está probado. Por eso la sentencia debe fundarse en hechos probados, en hechos demostrados. Esta pregunta es interesante. ¿Hay necesidad de probar el derecho? ¿Se debe probar la ley? No. La respuesta es negativa. ¿Hay necesidad de probar el derecho? No, usted no prueba el derecho. ¿Hay necesidad de probar la ley? No, usted no prueba la ley. El derecho mismo no es objeto de prueba. La ley no es objeto de prueba. ¿Por qué?
porque se presume de todos conocido. La ley, una vez que queda promulgada, se presume que la conocemos todos los colombianos. Y el derecho entonces no es objeto de prueba. Entonces, esta es una presunción que no admite prueba en contrario. ¿Cuál es la presunción que no admite prueba en contrario? Que el derecho mismo no es objeto de prueba y que la ley no es objeto de prueba. ¿Por qué? Porque se presume de todos conocidos. Esta presunción no admite prueba en contrario. ¿Este principio tiene excepción? Sí. Sí, cuando se trata de probar el derecho extranjero o la costumbre. El derecho extranjero se prueba como lo establece el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil. Y la prueba de usos y costumbres, como lo indica el 189 del Código de Procedimiento Civil. En el entendimiento de que el hecho y no el derecho es objeto de la prueba, mantienen toda su vigencia los siguientes aforismos clásicos. Ius ex facto oritur. El derecho nace de los hechos. Dami i facti ego tibius. El juez le dice a las partes, dame los hechos que yo te daré el derecho. Ius nemini ignorare licet. A nadie se le permite ignorar el derecho. Entonces aquí hay, digamos que en el entendimiento de que el hecho y no el derecho, ese es el que es el objeto de prueba. Entonces, pongamos unos ejemplos. La ley está obligado a la reparación del daño quien dispara imprudentemente un arma de fuego. Entonces, ¿qué dice el artículo 2356 del Código Civil? Está obligado a la reparación del daño quien dispara imprudentemente un arma de fuego. Voy por el Código Civil. Dijimos artículo 2356 del Código Civil. A ver qué nos dice el 2356 del Código Civil. Dice, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación el que dispara imprudentemente un arma de fuego, el que remueve las losas de una acequia o cañería, las descubre en calle o camino sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche. Entonces, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por este. Y son especialmente obligados tres casos: el que dispara imprudentemente, el que remueve las losas de una acequia o cañería, y el que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente que atraviesa un camino lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino. Entonces la ley
pues lo que dice el 23:56. El hecho ¿cuál es? Que Pedro disparó imprudentemente el arma de fuego que hirió a Juan en tales y cuales condiciones. Entonces, viene el argumento, la conclusión. Si A es, entonces B. Si Pedro disparó imprudentemente el arma de fuego e hirió a Juan, Pedro debe indemnizar el daño que sufrió Juan. Entonces, la premisa A y el argumento o conclusión C dependen de que se haya probado el hecho B. Entonces, cuando uno estudia la responsabilidad civil extracontractual, hay una relación de causalidad. Ustedes cuando presenten una demanda de responsabilidad extracontractual, tienen que establecer y demostrarle al juez una verdadera ecuación. Que hubo un hecho, que ese hecho fue ilícito, que ese hecho lo cometió Pedro, que ese hecho ocasionó perjuicios a una víctima y que la víctima es María. Entonces, de allí, ustedes aclaran, el hecho lo produjo Juan y lo produjo por su dolo o culpa, porque iba conduciendo a excesa velocidad, porque iba conduciendo en estado de embriaguez. Hay un resultado que son los perjuicios y una víctima determinada. Entonces la relación de causalidad está entre el hecho y el daño producido. Pero tiene que haber perjuicios, porque si no hay perjuicios, usted no puede reclamar nada. Porque ¿qué va a reclamar? Entonces la relación es de causa a efecto. El hecho lo causó Pedro y los perjuicios, el efecto son los perjuicios, el lucro cesante, el daño emergente. Cuando un hecho está previsto por una norma como causa de un efecto jurídico, lo llamamos hecho jurídico. Sería pues un hecho jurídico el disparar imprudentemente un arma de fuego, pues imputándose el daño a malicia o negligencia del que dispara, según el artículo 2356 que ya vimos, el hecho de disparar y su efecto dañoso están previstos en la norma jurídica. Yo tuve de compañero de universidad en el externado a un verdadero sabio del derecho, Alfonso Reyes Echandía. Alfonso Reyes Echandía se ganó una beca, el externado lo becó y se fue a estudiar derecho a Italia. Alfonso Reyes es el segundo premio Ferri que da Italia. El primer premio Ferri se lo dio a Jorge Eliezer Gaitán y el segundo a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes nos trajo de allá algo que no sabíamos, que es la tipicidad. Tipicidad. Si mi conducta está reflejada en una norma y esa norma dice que eso es delito, pues yo tengo un delito tipo. Por ejemplo, si la esposa denuncia penalmente al esposo, qué sé yo, por qué sé yo, por relaciones sexuales extramatrimoniales. Y si las relaciones sexuales, como las que comete el hombre,
¿Cómo se llaman las relaciones sexuales que comete el hombre a escondidas de la mujer? ¿Cómo se llama? Extramatrimoniales. Pero tienen otro nombre. Entonces, si esa conducta que sería el adulterio no está tipificado en ninguna norma como delito. Entonces, ninguna esposa puede denunciar a su marido por adulterio porque el adulterio no es delito. Entonces, la tipicidad, ¿a qué se refiere? A que la conducta realizada por el hombre, el adulterio, esté plasmada en una norma. Nullum crimen sine previa lege, nulla pena sine previa lege. Entonces, si la conducta no está plasmada en una norma, no hay tipicidad. El delito no es típico, por consiguiente, no hay delito. Entonces, ninguna esposa puede denunciar penalmente a su esposo por adulterio, porque el adulterio en sí no está consagrado como... Ya estoy tomándome agua ahorita, no me voy a tomar ahorita, no, ahorita más tarde. Estoy tomando agua con eso, sí. Micrófono. Entonces, cuando un hecho está previsto por una norma como causa de un efecto jurídico, lo llamamos hecho jurídico. Sería pues un hecho jurídico el disparar imprudentemente un arma de fuego, porque si se imputa el daño a malicia o negligencia del que dispara, según el 2356 del Código Civil, el hecho de disparar y su efecto dañoso están previstos en la norma jurídica. También serían hechos jurídicos los contemplados en el artículo 2341. Miremos a ver, artículo 2341. 2341. También serían hechos jurídicos los contemplados por el artículo 2341, erigidos en delitos o culpas. Dice el 2341 Código Civil: el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido a otro, el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o por el delito cometido. Entonces, serían hechos jurídicos los contemplados por el artículo 2341, erigidos en delitos o culpas por inferir daño a una persona y obligan, por consiguiente, a indemnizar el daño. Si la eficacia jurídica se atribuye a un hecho de la naturaleza, entonces tendríamos un hecho natural. Un hecho natural. Abramos Código Civil, a ver, en el artículo 713 del Código Civil, a ver qué nos dice ese artículo. 713. Si es un hecho de la naturaleza, entonces si la eficacia jurídica se atribuye a un hecho de la naturaleza, tendríamos un hecho jurídico natural. ¿Cuál sería un hecho jurídico natural? La accesión. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que ella se junta. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Si a mí me prestan una cabañita
en Cartagena y yo, en vista de que llueve y el agua se mete dentro de la cabañita, le hago reparaciones. ¿Será necesario hacer un contrato entre el dueño de la cabañita y yo para el reconocimiento de estas mejoras? ¿Ustedes qué opinan? Tú estás muy animada, Juliet. Paola Valle. Quiero oír tu concepto, Juliet. Abre el micrófono, Juliet, porque si no, no te puedo escuchar bien. No, está totalmente distraída. ¿Alguien tiene una idea? Doctor, buenos días. Sí, yo creo que debe haber un acuerdo para el arreglo de la cabaña, porque primero que todo, si usted ocupa la cabaña y él se la alquiló o se la prestó como sea, usted se va a ver afectado si ese daño le afecta a su salud. Y en segundo lugar, pues él está obligado también a reparar ese daño, ¿no? Bueno, no es que esté obligado, porque si a usted le prestan una cabaña y usted no tiene ni idea en qué estado está la cabaña, pero el techo es un desastre y llueve y todo el agua se mete, usted no tiene culpa en eso. Y Pero si usted le no, cobra, doctor, si le está cobrando, sí. no, se la prestaron. Le prestaron la cabaña. Ah, sin costo. Sí, sin costa, no. Y así usted, si usted paga arriendo, usted no tiene por qué hacerle esas reparaciones. Esas se las hace el dueño. Pues su obligación es pagar el arriendo nada más. Entonces, la pregunta es, todas esas reparaciones que usted, don Uriel, le hace a la cabaña, pues se las tienen que reconocer, porque si no habría un enriquecimiento sin causa. El dueño de la cabaña se enriquece y usted se empobrece. Entonces, el enriquecimiento obligaría a que el dueño de la cabaña me pagara las mejoras, porque eso son mejoras. Entonces la pregunta es, ¿y el reconocimiento de esas mejoras tiene que hacerse por escritura pública? Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Doctor, no necesariamente. No, ¿por qué? No, porque al principio usted preguntó que si debería haber un acuerdo entre usted y el dueño. Entonces se hace por Vamos a acuerdo. suponer que no hay acuerdo. No hay acuerdo. A usted le prestaron una cabaña, Uriel. Y empiezan los aguaceros y empieza el agua a metérsele a la cabaña. Usted está utilizando la cabaña. Usted no está obligado a hacer las reparaciones. Pero si las hace, hay mejoras. Esas reparaciones que usted le hace son mejoras para el dueño de la cabaña. Entonces, el pago de las mejoras debe hacerse por algún documento. ¿Usted aconsejaría entonces que se hiciera un contrato de pago de mejoras? Pues sí, doctor, sí, sí, claro, para que usted tenga garantía de recuperar su dinero. Mm, a ver. Para poder pagar esas mejoras necesitamos de algún documento. Yo creo que todo usted tiene que demostrar los gastos que usted hizo Sí, o su inversión en el arreglo de esas mejoras, ¿cierto? Ese es el sí, primer documento que tiene que tener, el sí, de las claro, compras de materiales y los gastos de mano de obra y todo. correcto. Y segundo, pues el señor
debe garantizarle de alguna manera que le va a pagar a usted esas mejoras y pues no sé ya en qué forma puedan arreglar por el uso y usufructo que usted haga de la casa, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ese reconocimiento de las mejoras, ¿hay que hacerlo por algún documento o algo así? Pues puede ser de común acuerdo, ¿no? Sin necesidad de que hagan documento o pueden llevarlo a un documento. Depende cómo manejen el tema los dos. Bueno, pero el dueño de la cabaña se hace dueño porque hay un documento en el cual se le reconocen las mejoras. El dueño le reconoce a usted las mejoras que le hizo a la cabaña. Habría necesidad. Doctor, yo digo que Debería no. reconocerlas, debería reconocerlas. Pero habría que hacer un documento. Sí, habría que hacer un documento para que se garanticen. A ver, ¿quién Pero en me... el caso de que el dueño en el caso de que el dueño las acepte, creería yo. Pero si no, no. Si yo como propietario no quiero aceptar esas mejoras, y no hay un enriquecimiento sin causa ahí. pues yo creería que no, doctor. Porque si yo hago las mejoras y no le pido autorización al dueño, también. Y si no hay autorización para mí, acceden al inmueble. Ah, usted ha dicho algo muy importante. Para el reconocimiento de las mejoras, se necesita hacer algún documento. Yo digo que para reconocerlo, sí, claro, doctor. Pero no necesariamente. O sea, no sé si me estoy contradiciendo. Pero Sí, si yo, ya, si yo hago las mejoras en un apartamento sin tener aprobación del dueño, para mí esas mejoras acceden de una vez al inmueble y el dueño no tendría ¿qué dijo ahorita? Acceden de una vez al inmueble. al inmueble, No se le olvide eso, acceden. ¿Y qué es la accesión? pues que se hacen parte ya del inmueble, entran a ser parte del inmueble. La accesión, dice el 713, es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se le junta a ella. Entonces el dueño de la cabaña se hace dueño de las mejoras no por ningún documento, sino por el fenómeno de la accesión. Porque el dueño de la cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se le junta a ella. Entonces es por accesión que se hace usted dueño de las mejoras. Mire que usted de una forma natural dijo accede. Para mí accede. Usted lo dijo muy bien clarito, Sandra. Accede. Ahí el fenómeno jurídico es la accesión. Es un modo de adquirir por el cual el dueño de lo principal se hace dueño de lo que ella produce o de lo que se le junta a ella. Bueno. Bien. Entonces, eso es si la eficacia jurídica se atribuye al hombre, pues será un hecho humano. Ahora, si es voluntario, cambia su nombre por el de acto jurídico. A ver, ¿el reconocimiento de un hijo extramatrimonial es un hecho o un acto? Un acto Un acto jurídico, claro. que requiere de la voluntad humana para que produzca efectos jurídicos. Entonces, el acto jurídico viene a ser el hecho jurídico voluntario. El reconocimiento de un hijo es un acto jurídico, porque es un reconocimiento jurídico, es un hecho voluntario.
¿Y cómo es la prueba del acto jurídico? ¿Será escrita? ¿Será preconstituida? ¿Y cómo es la prueba del acto jurídico? ¿Siempre escrita o preconstituida? Vamos a ver si la respuesta la damos así en forma positiva. ¿Y cómo es la prueba del acto jurídico? Es siempre escrita, preconstituida. Entonces, si el acto jurídico es el ejecutado por el hombre con la intención preconcebida de producir un efecto en derecho, es decir, una obligación a cargo de alguien y un derecho a favor de otro, todo a sabiendas, es más que natural que la ley exija una prueba preconstituida por los autores del acto jurídico, es decir, deudor y acreedor. No cabría disculpa en no haber producido a la vez el acto y su prueba. La memoria de la voluntad de las partes y el recuerdo de los hechos se confían a una escritura, a una prueba escrita. De ahí que la mayoría de los contratos y actos jurídicos deban constar por escrito. De otra parte, tenemos que la prueba del hecho sea o no jurídico. Eso es totalmente libre. No es posible exigir una prueba escrita o preconstituida para un hecho constitutivo de simple culpa o de delito. Sería absurdo exigir un escrito para que se guarde el recuerdo y rastro voluntario de la culpa o del delito. Estos se generan en la sombra. Un accidente de automóvil del cual resultan daños para una persona o para un bien serían simplemente hechos ilícitos constitutivos de dolo, culpa o delito. Mal puede haber ahí un intercambio de voluntades, ni mucho menos la formación del consentimiento. El hombre no quiere el resultado que la ley le impone. ¿Y cuál es el resultado? Reparar el daño. En cuanto a los hechos voluntarios, unilaterales y jurídicos como los que dan lugar los cuasicontratos, como los romanos. ¿De dónde viene la palabra cuasicontrato? Viene del latín quasi ex contractus, como lo tenían los romanos, es decir, casi como si hubiera contrato. La agencia oficiosa, el pago de lo no debido. Entonces, el hecho generador de la obligación se va produciendo unilateralmente. En la agencia oficiosa, por ejemplo, no hay lugar a prueba preconstituida. ¿Podemos hacer una clasificación de los medios de prueba? Sí. Uy. Medios de prueba. ¿Cuáles serían los medios de prueba? La confesión, medio de prueba. La declaración de parte, medio de prueba. El juramento, documentos públicos, documentos privados, presunciones que incluyan indicios, testimonio o declaración de terceros, peritos, peritascos, inspección judicial. Las pruebas también se pueden clasificar de otra manera. Pruebas perfectas o completas. Pruebas imperfectas o incompletas. Solemnes y libres. Directas e indirectas. Históricas y críticas. Judiciales y extrajudiciales. Sumarias y contradichas o públicas. Nuestra legislación penal y civil aceptan como única clasificación la de plenas o completas, o semiplenas o incompletas. Bueno, la prueba judicial es una prueba. La carga, el interrogatorio
Profe, qué pena. Santiago Barán, ¿será que nos puedes colaborar con el micrófono? La prueba testimonial, la prueba por comisionado, la confesión o declaración de parte, el interrogatorio al testigo. Todas esas son medios de prueba. La prueba documental, el documento. Documentos que pueden ser públicos y privados. Valor probatorio de los documentos públicos y de los documentos privados. Exhibición de documentos. Exhibición de muebles, libros, papeles de comercio. La tacha de falsedad, otra prueba. Efectos de la declaración de falsedad. La inspección judicial, uy, sí que es importante, la inspección judicial. El peritazgo, la pericia como medio de prueba. En la práctica de la prueba pericial y la valoración por el juez del dictamen de los peritos. Los indicios son medios de pruebas. Los indicios que se llaman también presunciones judiciales o de hombre. En fin, hay una cantidad de medios de prueba. El nombre de pruebas judiciales, como dice don Antonio Rocha Alvira. Antonio Rocha Alvira, egresado de la Universidad del Rosario y que se lo robó el externado Colombia. El doctor Rocha Alvira tiene un libro interesantísimo de las pruebas. Entonces, el nombre de pruebas judiciales, como dice don Antonio Rocha Alvira en su libro, es de antiguo y noble abolengo que lo usó el rey don Alfonso, llamado el Sabio, quien fue rey de Castilla y de León, que como todos sabemos, nació en Toledo, España, el 23 de noviembre de 1221 y murió en Sevilla, España, el 4 de abril de 1284. Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio, se casó con Violante de Aragón. Tuvo dos hijos, Sancho IV de Castilla y Fernando de la Serna. Su padre fue Fernando III de Castilla y su madre, doña Beatriz de Suabia. Las obras jurídicas de Alfonso X el Sabio fueron el Setenario, el Fuero Real, el Espéculo, las famosas 7 partidas de Alfonso el Sabio. De todas las obras, la más importante, diría yo, que son las 7 partidas. Las 7 partidas es un libro de leyes destinado a legisladores y es el código más completo de la ley civil en la Edad Media y diría yo que para toda Europa y para todas las épocas. Comienzan las 7 partidas dividiendo las leyes del derecho en 2 clases. Las que se confieren a la religión y las que lo hacen a la vida civil del hombre en el mundo. Van por delante las leyes de la religión y las 7 restantes legislan la vida civil. Pero antes de entrar en el cuerpo de la legislación, se establece una teoría general de la ley, como diríamos hoy, teoría general del derecho. Se caracterizan por ser un texto de derecho común basado en el derecho romano justinianeo
canónico y feudal. Abarcan todo el saber jurídico de la época, pues contiene leyes de derecho constitucional, civil, mercantil, penal, procesal, civil y procesal penal. Cada partida se divide en títulos, 182 títulos, y los títulos en leyes. Son 2.683 leyes en total. Rigieron en Hispanoamérica hasta la época de los códigos e incluso llegó a regir en los Estados Unidos hasta principios del siglo XIX en territorios que pertenecieron al Imperio Español, como fue el estado de Luisiana. Por ahí están pasando en televisión algo sobre esto. Se habla de pruebas para aducir en juicio. ¿Por qué? La razón y objeto y última finalidad de ellas. ¿Por qué? Porque la finalidad es hacer conocer al juez los hechos que el adversario se niega a reconocer como ciertos. Fue quizás, como lo advierte el maestro y jurista don Antonio Rocha Alvira, por lo que Jeremías Bentham, quien impuso universalmente el nombre de pruebas judiciales, se debe a Jeremías Bentham el nombre de pruebas judiciales, gracias a la fama que tuvo su obra, Tratado de las Pruebas Judiciales. Es a la fama que alcanzó en el mundo jurídico. Y don Carlos Martínez Silva, famoso abogado, periodista, historiador, ministro de Estado y agente diplomático, quien con su obra Tratado de Pruebas Judiciales no solo le dio impulso a esta materia, sino que con ella contrarrestó las teorías de Jeremías Bentham y don Marco Fidel Suárez. En el prólogo de la obra mostró el contraste de idea entre tales autores, tratando de teorías falsas y perniciosas, las del jurista inglés Jeremías Bentham, y proponiendo ser reemplazadas por la sana doctrina en la filosofía cristiana del colombiano Martínez Silva. También don José Vicente Concha, que fue presidente de Colombia, con su obra Elementos de Pruebas Judiciales, colaboró para el afianzamiento del nombre de pruebas judiciales, comentando también el doctor Rocha Alvira las conferencias Pruebas Judiciales del profesor Luis Alzate Noreña de la Universidad Nacional, por allá en el año de 1941. Bueno. Entonces, en este afán de la prueba, yo diría que habría que hacerlo en varios capítulos. Capítulo primero, la cátedra de pruebas judiciales, su significado, reseña histórica. Capítulo segundo, ¿qué es probar y qué es un medio de prueba? Capítulo tercero, ¿qué se debe probar o lo que es objeto de prueba? Capítulo cuarto, clasificación y análisis de los medios de prueba. Capítulo quinto, la carga o peso de la prueba, llamado el onus probandi. Capítulo sexto, el sistema probatorio denominado dispositivo. Capítulo séptimo, de los varios sistemas probatorios. Capítulo octavo, de la conducencia y eficacia legal de la prueba. Capítulo noveno, principio de contradicción y publicidad de la prueba. Capítulo décimo, objeto de la prueba judicial, necesidad de la prueba judicial, fin de la prueba judicial, carga de la prueba judicial. Capítulo 11, el interrogatorio al testigo, las inhabilidades para testimoniar y testigos sospechosos, las tachas
y limitaciones a la eficacia del testimonio. Capítulo 12, testigo técnico, ratificación del testimonio, práctica de la prueba testimonial por comisionado. Capítulo 13, medios de prueba, declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos o los indicios. Esos son los medios de prueba. Énfasis, capítulo 14, énfasis sobre el documento público y privado, reconocimiento de documentos, exhibición de documentos y otras cosas como muebles, libros, papeles de comercio. Capítulo 15, inspección judicial, solicitud, decreto y práctica de la inspección judicial. Capítulo 16, prueba pericial como medio de prueba. Procedimiento de la prueba pericial, la valoración por el juez del dictamen pericial. Capítulo 17, indicios como medio de prueba, elementos del indicio, indicios y presunciones judiciales sobre hombre. Capítulo 18, presunciones, concepto, clasificación y las clasificaciones creadas por el legislador. Bueno, entonces yo tengo un montón de documentos que se los podría yo permitir para que le tomaran fotocopia. Tengo un documento que habla de curso vacacional de pruebas judiciales. Ese fue un documento que yo preparé para dictar en la universidad en vacaciones, pero no lo pude dictar porque fue gratuito y por consiguiente nadie se apuntó a él. Es que hay una cosa muy curiosa. Si al alumno le ofrecen algo gratuito, no lo toma. Pero si al alumno le cuesta, sí lo toma. Yo no entiendo eso. Porque es que alguien dijo que los alumnos de derecho deben ser como esponjas. Deben estar dispuestos a absorber todo lo que les llegue en derecho. Es un consejo. Estudien, reciban todo lo que les llegue en materia de derecho. A no ser que ya ustedes estén especializados. Ya eso sí es distinto. Pero mientras uno es estudiante, no puede pretender especializarse. Uno va, en la medida que va viendo las materias, le va tomando cariñito por una u otra. Por ejemplo, me puede gustar a mí el derecho de familia. Me encanta el derecho de familia. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le enfilo las baterías a todas las materias y todo lo que tenga que ver con el derecho de familia. Si a mí me gusta es el derecho penal, pues entonces voy enfilando la batería al derecho penal. Es decir, desde ahorita vayan vislumbrándose para qué sirven. No es lo que a mí me guste, sino para qué sirven. Porque, por ejemplo, yo para qué me meto con derecho laboral si no me gusta el derecho laboral. Y además de no gustarme, tampoco sirvo para el derecho laboral. Entonces, el día en que yo tenga algún problema de derecho laboral, yo sé a quién acudir en la universidad, porque ahí hay un especialista en derecho laboral. Todos lo conocemos. Entonces, yo iría donde ese especialista y le pediría que me ayudara. Y si el asunto es de derecho penal, pues voy donde un penalista. Y así, de modo que vayan buscando más o menos el derrotero. ¿Qué quieren ser ustedes en la vida? Pero además, es si sí sirvo para eso. Porque si me gusta el derecho laboral, ok, pero ¿serviré para el derecho laboral? No. Me gusta el derecho penal, pero ¿sirvo para el derecho penal? No. Entonces, vayan orientándose, vayan buscando todas las materias que conduzcan a lo que ustedes van a ser especialistas en una determinada rama del derecho. Bueno, entonces,
Yo voy a ir a la universidad, voy a llevar unos documentos al mediodía. Y entonces los que se quieran ver conmigo en el mediodía, pues con gusto ahí estoy. Me pegan una timbradita a mi celular, nos ponemos de acuerdo y le tomamos fotocopia a los documentos que quieran. Bueno, pues entonces ya faltan un cuarto, 10, 12 minutos para las 10. Y entonces vamos a darlo ahí por finalizado. Gracias, doctor, muy amable. A ustedes, un placer saludarlos. Y finalizamos. Chao, chao. Doctor, buenas tardes, gracias. Doctor, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas Buen día. gracias, profe. Igualmente a ustedes, bien. Muy amable, doctor.